Hola, hola. Cristian, no se ve el vídeo ni tampoco la carátula. Hola, hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, no importa, ya nos estamos viendo nosotros. Sí, pero Sí, no te veo aquí también, me refiero que te escucho, pero no te veo la foto de fija. ¿no me ves ahora en este momento? No, por eso te decía que no veo. Ah, a ver, supuestamente acá a nivel técnico está todo ok, no me muestra. A ver, vamos a cerrar esta camarita y la abrimos otra vez. A ver ahí, por casualidad. Ahora sí, Ahora sí, sí. se había congelado. Bueno, si querés hacemos como que empezamos de vuelta. Y después Nah, ya creo que ya la gente ya nos sigue, ya tampoco. Vamos a empezar por temas, ¿no? Lo primero, ya que te tengo aquí, gracias por estar de nuevo con nosotros, Cristian. No, el placer es mío, sabes que cada vez que tengo la oportunidad de compartir un ratito con vos, además del gusto de hacerlo por la amistad que nos une, también es un ratito de diversión, de distensión, de hablar un poquito de todos los temas. Así que para mí, muchísimas gracias nuevamente, tanto para vos, que sos el que ahora está, digamos, frente a la cámara, como también para Iván, para Yolanda y para todo el equipo de la Caja de Pandora. Muchas gracias, Cristian. Pues nada, saludar a toda la gente que está hoy en directo en el chat, también a todos los que van a ver en diferido. Un saludo para toda América y toda Europa, que son los que normalmente nos siguen, en parte del planeta. Y bueno, estamos aquí con Cristian. Antes de nada, vamos a preguntarle un poco a Cristian qué actividades son las que tiene próximamente. Ya de aquí os digo que más adelante, Cristian, haremos un especial de fiesta con nuestro taller, que tanto Miguel como Cristian van a continuar juntamente otra vez, como hicimos el año pasado en enero, pues algo pero online. Y lo primero, Cristian, ¿qué actividades tenemos para estos días en la escuela? Bien, bueno, gracias nuevamente por preguntar. Bueno, como te decía, las actividades que realizamos en la Escuela Ética son actividades semanales, digamos, que tienen todo un proceso, o sea, por lo general no son cursos, digamos, que tienen una fecha de inicio y una de cierre, sino que es actividad en continuado todo el año, digamos. Así que ahí pues, pueden encontrar distintos tipos de actividades que se acoplan también al grado de implicación dentro de este mito llamado hermetismo que cada uno quiere tener. Obviamente para las personas que recién están tomando contacto con esta enseñanza, la actividad que les sugiero es, si le gusta más la parte de la lectura y del saber, pues lo que es el grupo de lectura, donde se trabajan mitos y luego a ese mito que se ubica, pues se hace todo el trabajo, digamos, hermético. Por ejemplo, ya se ha analizado todo lo que es los 12 trabajos de Hércules, ahora viene el banquete de Platón, los argonautas, ese tipo de actividades, ¿no? Un grupo de lectura donde se lee todo ese texto y se lo trabaja herméticamente para llevarlo a una aplicación en tu vida cotidiana. Y para las personas que les guste más el hermetismo como tal, está abierto tanto grupos en Europa como en todo, digamos, América, el grupo de iniciación al hermetismo, que se lleva a cabo para Europa los días jueves, a la que serían las 20:30 de horario de España, todos los jueves, y para la gente que está en América, en los distintos países del continente, también nos encontramos los jueves, pero serían 22 horas de Argentina, 19 horas de México, 20 horas de Colombia, Ecuador, etcétera. Donde ahí tratamos directamente temas relacionados al hermetismo, digamos. Así que bueno, en continuado, como vuelvo a decirte, están todas esas actividades, así que pueden escribirnos a contacto@escuelaetica.org y ahí, bueno, le brindamos toda la información. Y como curso como tal, porque siempre también hay, no dados por mí directamente, pero bueno, hay personas que conocemos también en común, como Gabriel Lunari, que todos los miércoles hace actividades que tienen que ver con bioenergía áurea, así que podés participar de alguno de los talleres que ella hace, y Carolina Cammani con lo que es un curso de astrología iniciática, que creo que los días sábados. Así que como ves hay un amplio margen de actividades, así que bueno, escribí y te envío toda la información y bueno, y nuevamente muchas gracias por preguntarlo. Bueno, el que quiera, ahí sabéis, en contacto @ ¿no? Ahí tenéis, ahí tenéis el correo de Cristian todo el rato en el vídeo y luego en la parte escrita tenéis todas las formas de contacto de Cristian. Todas las personas o amigos que están en el chat y quieren hacer una pregunta a Cristian, esperar un poco que haga la introducción. Cuando ya llegue un poco de introducción, si queréis preguntar,
por favor, en mayúsculas, poner Cristian 2 puntos y hacer las preguntas. Yo digo en mayúscula 2 puntos y hacer la pregunta, porque así veo que no es un diálogo de chat interno, sino que es algo directo para Cristian o para mí. Y yo se lo hago acercar a Cristian, aunque él también lo puede ver, pero para sin estar con el tema. Luego deciros que Cristian va a sacar un nuevo libro, o sea que tenemos novedad, en la cual haremos un vídeo también especial, porque también nos quedan unos cuantos por cerrar, que nos van a echar a tirar de los pelos, pero bueno. Cristian, ¿cómo se llama tu nuevo libro? Bueno, te agradezco nuevamente por ponerlo en juego. Y sí, es cierto, tenemos... Bueno, lo bueno de los temas abiertos es que nos da la excusa para seguir encontrándonos, a cerrarlos y seguir abriendo temas. Así que quédense tranquilos a toda la gente que tiene la amabilidad de acompañarnos, que en cuanto a esto que estamos haciendo de el hermetismo como herramienta, lo que venimos viendo del arte de la guerra y demás, bueno, vamos a seguir esa saga, ¿eh? Estamos haciendo un pequeño paréntesis para ir viendo estos temas. En cuanto al libro, bueno, sí, ya salidito, digamos, del horno, es El secreto de Prometeo, el libro que lo pueden encontrar en Amazon y en las distintas opciones digitales que hay, ¿no? Tanto para Apple como para Android, así que ahí lo buscan, El secreto de Prometeo, donde, bueno, ahí lo que expongo es justamente, digamos, la teoría, la filosofía y la práctica de qué es realmente ese fuego sagrado que los dioses, que de Prometeo le tomó de los dioses y se lo entregó al ser humano y después quedó decodificado en eso que hoy llamamos hermetismo. Así que ahí está con claridad todo lo que tiene que ver con el mapa de las zonas de emergencia, zonas de pantano, estructuras psíquicas, todo un trabajo con las emociones, bueno, ahí está todo listo. Así que con la presentación de este libro estamos, digamos, cerrando el año 2015 y ya preparándonos para abrir el 2016 con lo que van a ser los próximos 2 libros, que si bien ya están escritos, estoy haciendo, digamos, la edición estratégicamente cada cierto tiempo, que bueno, el próximo libro es el libro de la sabiduría, donde hay toda una serie de temas que voy desarrollando, así que ahí puedes encontrar desde temas similares a los que vamos a hablar hoy, como es la economía consciente, a entender cuestiones mucho más particulares y temas, digamos, off topic. Y el libro que calculo que está listo para mediados del próximo año, así que seguramente cuando ande por allí en España visitándote, será una buena oportunidad para presentarlo, que es el libro de cuentos del no tiempo, relatos del no tiempo, en donde, bueno, hay toda una serie de cuentos cortos que tienen que ver con la relación del ser humano con esa sabiduría sagrada. Así que, bueno, eso un poquito como el panorama a nivel literario, digamos, de las propuestas que desde Escuela Ética pues estoy poniendo en juego. Muy bien, Cristian. Pues ahora ya estoy buscando a la gente en el chat, donde tienes que empezar a hacer preguntas después de tu introducción. Y vamos a empezar con tu ponencia, a lo que nos cuentas hoy, que parece muy interesante el tema. Así es, economía consciente, digamos, ¿no? O sea, qué cosa más interesante ya de entrada, tener al menos la posibilidad de vislumbrar que hay una posibilidad de hacer una economía, que tu economía sea una economía consciente y generada por vos, independientemente de cualquier factor externo que se ponga en juego a nivel sociocultural, digamos, ¿no? Vos fíjate que hoy en día, a nivel global, uno de los paradigmas por los cuales el ser humano está tomado y limitado es en relación a su economía, donde básicamente terminás justificando si podés o no hacer tal o cual cuestión en función de no de tus ganas, no de tu deseo, no de tus proyectos, sino de si tenés o no tenés. Y ese tener o no tener siempre va ligado de la mano de esos factores externos, ¿no? Si hay o no hay empleo, si el presidente o el primer ministro o el rey de turno, de acuerdo a cómo esté organizada la política en tu país, hace o deshace cual o tal ley, que si el euro cotiza de tal o cual manera, que si el Fondo Monetario Internacional toma tal o cual política, que si
el yuan se devalúa en China, automáticamente impacta en México y después en toda América. Bueno, todas esas cuestiones que tienen que ver con ese manejo global de la economía hoy, en donde vos terminás siendo casi un actor de reparto, en donde, como te decía, terminás atado a todo ese factor de decisiones externas a vos. Eso es un poco el panorama hoy en día. Y digamos que de alguna manera nos han domesticado ya a ese nivel, como para que vos automáticamente programes lo que vos querés o dejás de querer en función de, como te decía, si tenés o no tenés, y que por lo general vivas bajo la ilusión de cuando mejore la situación. Ahora no, el año que viene. Cuando cambie el político de turno. Vos automáticamente con tu economía te manejás bajo la ley esa de la postergación, bajo la ilusión de que una ilusión casi oximorónica. Uno, que todo tiempo pasado fue mejor, o que cuando pase algo afuera, entonces vos lo vas a poder realizar. Eso, digamos, es la manera básicamente en la que vos te manejás, en donde aparte, si tuviéramos que decir básicamente en qué está basada la economía hoy en día, tiene un polo muy claro que se llama necesidad. O sea, la economía de hoy está basada en lo que llamaríamos necesidad. Vos te movés por necesidad. Cuando cobras tu sueldo, decís, bueno, cobro 1.000, de esos 1.000 necesito tanto para esto, tanto para lo otro, tengo que pagar aquí, tengo que pagar allá, y cuando llega la hora de decir, bueno, ¿cuánto me quedó a mí después de haber depurado todos esos gastos? Te das cuenta que te quedó cero, digamos, tu capacidad de ahorro queda totalmente nula. Y esa economía de necesidad, a su vez, tiene su base ya más global en una economía basada en la deuda. Hoy en día, si tuviéramos que decir, a nivel general, ¿en qué está basada la economía? Es en una economía de deuda. Y a nivel personal, tu economía está basada en una economía de necesidad. Y entre esa lógica vas rebotando entre necesidad y deuda y necesidad. Donde cuando vos necesitas algo, por lo general tenés que endeudarte para alcanzar eso que necesitas. Aparte está todo muy, entre comillas, bien armado para que tengas que endeudarte. Como te decíamos antes, por lo general a nivel macroeconómico todo está armado para, a través, por ejemplo, de publicidades y demás, de que vos te despiertes deseos por determinadas cuestiones que nunca vas a poder alcanzar, y que para querer alcanzarlos te endeudás, y que ni siquiera para una canasta básica. Y después, obviamente, el aliado principal de la situación económica de hoy, que se llama la política, todas las políticas del mundo están armadas para que dependas siempre de un otro. O sea, en vez de enseñarte a pescar, como dice el dicho, te dan en muchos casos el pescado ya servido, y vos te transformás en un dependiente de lo que el otro te da o te deja de dar, con todo, por ejemplo, planes sociales, en donde el Estado bajo distintas lógicas, te da un recurso mensual a cambio de ni sabemos qué. Entonces vos jamás te tenés que mover para conseguir algo más allá de lo básico. Una economía que político se sostiene en relación a la pobreza. Mientras más pobreza haya, más se sostiene este mismo sistema de economía y política globalizada. Obviamente que eso lleva también a la ignorancia, y la ignorancia lleva a una manipulación. Entonces, como ves, es todo un mecanismo armado para que básicamente vos seas un dependiente de un otro, y que bases en deuda y en necesidad toda tu economía. Eso es, a grandes rasgos, la situación de hoy. Y si tienes alguna duda, mírate vos, por lo general, cómo armás tu economía. Y que cuando querés hacer un largo circuito de adquirir algo que esté por fuera, entre comillas, de los parámetros tradicionales, o sea, querés adquirir una casa, querés adquirir un auto, o irte a hacer un viaje o unas vacaciones, digamos, más allá de lo tradicional, pues prácticamente no te queda otra que la deuda.
crédito hipotecario, prendario, etcétera, digamos, ¿no? Por eso te digo, mira vos tu situación diaria y vas a experimentar esto en carne propia, digamos. Así que bueno, esto básicamente entonces es lo que tiene que ver con esta lógica de la economía macro. Así que bueno, no sé si habrá alguna pregunta o si alguien quiere ir consultando algo, porque de a poquito vamos a ir dándole paso a entender el origen mismo de la economía actual e ir enlazándolo con qué es una economía consciente. O sea, la idea de hoy no es realizar una superponencia, sino es darte cuestiones concisas. Ya sabemos que cuando empezamos a hablar y nos dan 40 minutos, una hora y después nos queda material para otro video, ¿no? Pero vamos a hacer lo posible para focalizar y avanzar con resolución. Así que vuelvo a preguntar, Luis, si hay alguna cuestión que alguien quiera ubicar o vos mismo si querés hacer alguna pregunta. De momento están haciendo afirmaciones, pero hay una que es una afirmación que acaba en interrogante y es una esclavitud permitida. Interrogante. Sí, está bien. Más que una esclavitud permitida, es una esclavitud disfrazada de libertad, digamos, ¿no? O sea, el sistema básicamente se basa en darte ciertas libertades, entre comillas, que en realidad van a esclavizarte más, del sistema mismo. Sobre todo esto bajo la lógica de esta economía de libre mercado, digamos, ¿no? Para entender que si hay un libre mercado es porque también eso, si hay libertad es porque antes también ahí hay una cuestión que te esclaviza eso, digamos. Por eso te digo, está muy bien la frase, pero yo creo que la frase exacta es una libertad que en realidad lo que esconde es una esclavitud moderna aparte, ¿no? Más horas, ¿no? O sea, porque encima, ¿no? O sea, por el poco dinero que te pagan trabajando para otro, para un tercero, ni siquiera para algo propio, y si querés hacer algo propio, el Estado se encarga de sacarte a través de impuestos todas las ganas de hacer algo propio, digamos, o sea, digamos, con todos los impuestos todas las trabas que te pone, e inclusive a nivel de sistema, es mucho más fácil acceder a un montón de cuestiones si trabajás para un otro que si sos un autónomo, o sea, si tenés un proyecto propio, o sea, como es, todo está armado entonces en relación a esta lógica de esa esclavitud disfrazada de libertad. Muy bien, pues Cristian, si quieres continuamos con lo que ibas a decir. Bien, bueno, justo ahí estaba viendo que van preguntando, ¿no? También cuál puede ser la opción al sistema actual. Bueno, de eso es lo que vamos a empezar a hablar ahora justamente. Primero entender que lo que hoy llamamos economía, en realidad no es economía, son finanzas. Vivimos en un mundo financiero, no en un mundo basado en la economía. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre economía y finanzas? Que muchas veces son palabras que usamos por igual y sin embargo tienen significados etimológicos totalmente distintos. La finanza, que es el mundo realmente a nivel macro en donde se mueve la humanidad, la palabra finanzas viene de la palabra finiquitare, o sea, de finiquito, finiquitar, con todo lo que esa palabra implica, o sea, una terminación de algo. Y esta palabra surgió cuando recién iniciaba lo que podríamos llamar los sistemas bancarios y por ende toda la economía, entre comillas, moderna. Esto surge porque, si recordarán, aunque sea a través de clases de historia, antiguamente lo que se utilizaba como intercambio no era el papel billete como lo conocemos hoy en día, sino que era oro. El oro era el aval de tus ingresos. Pero claro, andar con oro, de repente a alguien, algún, entre comillas, vivo de turno, especulador de turno, se le ocurrió. Y esto fue en Francia, casualmente. Digo por todo lo que está sucediendo ahora como foco en Francia. A alguien se le ocurrió, dame tu oro que yo te lo guardo y te doy un documento que diga cuánto oro vos tenés. Y en vez de transaccionar con oro, empezás a transaccionar con papel, con documentos. Pero claro, yo por hacer esa gestión te cobro una comisión.
te doy uno como si fueran unos pagarés. Y de ahí surge entonces que vos, para poder retirar el oro que tenías guardado en esos primeros intentos de bancos, tenías que finiquitar entonces cualquier deuda que hubiese sido generada con la persona que estaba administrando tu oro. De ahí surge entonces, como te decía, el tema de la finanza. Pues digo, tienes que finiquitar. O sea que, básicamente, si vos entras en el mundo de la finanza, lo único que vas a lograr es finiquitare. Tanto lo tuyo, cualquier cuestión propia va a terminar en lo finiquito, en algo cortante, no es algo que te invite a crecer. Y leyendo, voy viendo que hay algunas preguntas que vas compartiéndome en el chat, digamos, ¿no? Que tiene que ver con esto. No sé si las querés leer. Y yo voy a hacer una pregunta. Me gustaría saber qué opinas tú de lo que ha pasado en Francia. Bueno, yo hice bueno, para los que no lo conocen, yo todos los viernes hago el directo en mi canal, digamos, ¿no? Que es a la 1 de España, pero el video una vez que está. Así que hay un video especial dentro del contexto del programa radial de Prometeo Desencadenado. Y lo que puse en juego en ese video, básicamente, es que independiente, digo, haciendo un paréntesis de lo que venimos hablando, ¿verdad? Porque esto no es que no tiene una relación directa, aunque la tiene mucho más oculta, digamos, ¿no? Entender primero que los buenos y los malos, como están planteados hoy, e independientemente de qué lado pongas a los buenos y de qué lado a los malos, son una pantalla. Son una pantalla, o sea, ni un polo ni el otro. Acá los buenos no son ni los sirios y los malos los franceses, sirio o el Estado Islámico como tal en realidad, ¿no? Ni tampoco los buenos son todos los aliados si escuchan ahí un ruido, es mi nena que la tengo aquí cerca, que la estoy cuidando. Ni los buenos son los aliados, ¿no? Todo el grupo de la OTAN, sobre todo, más todos sus aliados, ni los malos entonces el Estado árabe. Eso no es más que una pantalla, punto, para distraerte de las verdaderas cuestiones que hay detrás de eso. Ahora, independientemente de esa cuestión, de que ni uno ni el otro polo son los buenos o los malos, y lo que el sistema busca a través de esto es que vos te alinees con un polo, estoy a favor del Estado Islámico, porque el Estado Islámico en realidad miran lo que pasa en Francia, pero no ven lo que pasa todos los días en todo el mundo árabe, con toda la destrucción que hacen los aliados. O de la otra vía, que te alinees con Estados Unidos, OTAN y sus aliados y digas, no, ellos lo que hacen está bien porque el Estado Islámico no sé qué cosa. Lo que busca el sistema con eso es que vos te polarices con alguna de las dos cuestiones. Y ninguna de las dos tienen algo en común. Obviamente, acá un paréntesis. Esto no tiene absolutamente algo que ver con los lamentables sucesos donde hay víctimas inocentes que están totalmente fuera, entre comillas, de este juego. O sea, eso es lamentable desde donde lo mires. Y usando la palabra, lamentablemente, para los que están detrás de este juego, son números, no personas. En sus cálculos dicen, vamos a hacer tal cosa, ¿cuántos van a morir? Y 10.000, bueno, no importa. Son 10.000 cosas. No importa si son niños, hombres, mujeres, ancianos, adultos, es parte de un número. Lo mismo que cuando pasó con las torres, autoatentado, bueno, esto que se llama falsa bandera, como dicen en España sobre todo. Sin olvidar la primera falsa bandera de la humanidad, que eso por lo general no se nombra y tiene una relación directa con esta. La primera falsa bandera de la humanidad se llama la crucifixión. De ahí están tomados todos los modelos de falsas banderas, digamos, ¿no? Pero bueno, eso no es el tema, vuelvo a decir, si empiezo a hablar de esto ahora, como te digo, empezamos a hablar de un tema y lo de la economía consciente van a tener que ser 5 o 6 videos más. Pero entonces, básicamente, no te dejes engañar bajo la polarización que te proponen. O sea, ambos polos buscan lo mismo, que mantenerte por fuera de lo importante. Y lo importante es vos con tu despertar de conciencia, vos con tu relación a vos mismo, vos como eje central de tu vida. Así que, por un lado, todo esto. Por otro lado, no olvidemos que toda situación de violencia se produce porque tiene una causa en común. Siempre toda la violencia se produce cuando dos cuerpos, dos cuestiones quieren ocupar un mismo lugar, independientemente
de quién se ponga de víctima y quién se ponga de verdugo o de salvador. Y lo que hay en común en todos estos conflictos que aparte tiene añales, no olvidemos que si tuviéramos que hablar, todo esto viene de Caín y Abel, primera situación mítica descrita como violencia, pero todavía podemos ir más atrás, titanes contraolímpicos, o sea, a nivel mitológico, la lucha por el poder de dos polos es, vuelvo a decir, algo ya perdido en los tiempos. Pero bajo la misma lógica, no olvidemos que casualmente todo se confluye, a nivel energético inclusive, en un lugar del planeta que tiene una lógica muy directamente relacionada con nuestro origen oculto como humanidad, que es todo lo que es el Medio Oriente, el Edén, el jardín del Edén, donde la cultura sumeria después viene y nos cuenta todos los relatos que hacen a los Anunnakis, etcétera, la cuna de la civilización como tal. Y hace como 2 años y tanto yo hice un video que hoy en día, después de haber pasado 2 años, cobra mucha más relevancia, lo dicho allí, que es entender también por qué en Siria particularmente está sucediendo todo esto. Y esto sí tiene una relación directa con el hermetismo. Vos fíjate que cuando invaden los países árabes, cuando invadieron Irak, cuando invaden Siria, no van realmente a objetivos militares. Eso es el disfraz. Van a museos, van a reservas arqueológicas. ¿Por qué? Porque en Damasco, en Siria, en todo ese lugar del Medio Oriente, está el reservorio del hermetismo actualmente establecido. O sea, cuando el hermetismo se transformó en tal, como decíamos, como cuando se transforma hermético y quedó cerrado a un grupo, a una casta sacerdotal, ese hermetismo empezó a trasladarse y a hacer un pasaje a distintas culturas a través de guardianes. Ese recorrido empieza y recorre lugares como Egipto, lugares como China, aquí en Mesoamérica, los países nórdicos, Europa, etcétera. Pero también el lugar donde, podríamos decir hoy, donde quedó anclado esa sabiduría, donde están esos protectores del hermetismo, es en Medio Oriente, es en Damasco. Entonces, por eso están queriendo encontrar algo, que aparte como no saben lo que tienen que encontrar, porque creen que la sabiduría hermética es una lámpara, entonces están buscando un objeto, y no entienden lo que hay que encontrar, por eso es como cuando alguien entra a una casa y revuelve todo porque cree que va a encontrar algo. Entonces revuelve todo y rompe todo a ver si lo encuentra. Y lo que no saben es que lo que están queriendo encontrar, que es este reservorio del hermetismo, no es un objeto. Y no lo van a encontrar ni en los museos, no lo van a encontrar ni detrás de los lingotes de oro. Pero igual como dato muy curioso, vuelvo a decir, es muy casual que cuando invaden es una invasión cultural más que una invasión militar, digamos. Así que mi posición al concreto, como para resumir esto, es no te dejes engañar de que ni un polo, ¡salud! Ni de que un polo ni del otro. Eso es simplemente para distraerte. Esa es la falsa bandera realmente, que los dos polos son lo mismo. Que el ISIS, aparte vos fíjate, ISIS, con su mitología, todo lo que implica ISIS a nivel mitológico, y que casualmente el lugar donde a nivel masivo hagan su primer atentado terrorista es París. Y París, en su etimología, quiere decir la casa de Isis, porque el nombre de París quiere decir tierra de Isis, la casa de Isis. Eso quiere decir París como tal. Y ni hablar, y acá donde decía lo de la falsa bandera, que París es el foco de ciertas profecías que nos hablan en relación directa a la historia oculta de Cristo. O sea, como ves, entramos en un conglomerado de temas que es fascinante y que absolutamente distancian de todo aquello que nos quieren vender a través de la publicidad, la información y la desinformación. Así que bueno, no sé si contesté la pregunta, pero creo que fue un amplio desarrollo. Sí, sí. Ahora nos metemos ya con las preguntas de economía, pero bueno, aquí Dale. Alba nos dice, ¿tiene que ver con los hallazgos de tecnología extraterrestre en toda la zona? Exacto, ¿ISIS puertas dimensionales? Bueno, esto es del tema anterior, digamos, todavía. Sí, también tiene que ver con todo eso, digamos, sí, obviamente, pero vuelvo a decir, lo que están buscando creen que se encuentran objetos, por eso revuelven todo y no encuentran algo.
pero lo que están buscando o lo que quieren encontrar, que es ese reservorio hermético, no está donde creen que está. No voy a decir mucho más porque si no estaría dando un dato que le puede ser muy útil a algunos si no me interesa. Pero sí decir que no está donde lo están buscando. Muy bien. Hay que buscar en los seres humanos, que son los que guardan el conocimiento antiguo. Empezamos con la primera pregunta de las que te estaba contando. Hola, ¿cuál puede ser una opción al sistema actual? ¿Trueque? Que cada uno de los que cada uno de lo que sabe hacer, ¿se podría lograr dicho nivel de colaboración? Bueno, eso lo vamos a responder ahora cuando veamos la dinámica de la economía consciente, si te parece. No se lo voy a responder como tal, sino a la medida que vaya desarrollando el tema, vamos a ir viendo todo eso. Lo mismo, si no me equivoco, hay una pregunta del Bitcoin, si no me equivoco también, que iría dentro de toda esa lógica, si te parece. Va a quedar respondida cuando abordemos ese tema. Vale, pues empieza con la ponencia y luego ya seguimos con otras nuevas preguntas. Muy bien. Bueno, habíamos visto entonces, antes de hacer el paréntesis con el tema de lo que sucedió en Francia, de ese 13N, es esto de que entonces lo que llamamos economía en realidad es un mundo de finanzas, y que finanzas viene de finiquitar y es el origen mismo del sistema bancario actual. Y que, como ubicamos, es una economía basada en una dialéctica que se llama deuda y necesidad. A mayor necesidad, mayor deuda, a mayor deuda, mayor necesidad. Un círculo vicioso del cual, una vez que entraste en eso, es muy difícil salir. Ahora bien, entonces, si lo que estamos hablando de una economía consciente, entendamos qué quiere decir economía, como tal, la palabra, así como vimos lo de finanzas. Y te da la casualidad, digamos, que la palabra economía viene del griego econos. Y el griego econos lo que quiere decir es el que administra su propia casa. El administrador de su propia casa. Eso quiere decir la palabra econo, que es de donde deriva economía. Por lo tanto, aquí ya tenés una gran diferencia. Y es una relación entre una casa en orden y tu economía. Y cuando hablamos de casa en orden, se entenderá, creo que lo pueden comprender con bastante facilidad, que hablar de la casa en orden es hablar de vos mismo, porque vos sos tu primera casa, vos sos tu primer templo, no de tu casa de que está acomodadita y limpia, sino de vos como primera institución. Así que, de entrada acá ya vemos una gran diferencia que tiene que ver con la economía, porque te abre el panorama algo. La economía no tiene su eje en el dinero, que es lo que primero que creemos, que cuando hablamos de economía hablamos de dinero. Y acá de entrada ya estamos viendo que cuando hablamos de economía estamos hablando de vos en relación a vos mismo. Vos en relación a el orden dentro tuyo. Que eso se llama transformación personal. Porque cuando hablamos de vos mismo, vos sabés que estamos refiriendo a generar ese estado de transformación en donde le des respuesta a todos esos mecanismos automáticos que están heredados en vos. Así que vos fíjate, ya de entrada con la definición misma, logramos una bifurcación donde logramos separar algo que hoy parece impensable, que es, el sistema te hace creer que economía es una relación directa al dinero. Y la enseñanza hermética te dice, la economía está directamente relacionada a tu transformación personal, en donde el dinero no es más que una expresión de intercambio de energía, después lo vamos a ver más, en tu manera de relacionarte con el otro, y con el mundo, con los objetos y con las cosas. Ya de entrada, como ves, tenemos una diferencia enorme. Se abren dos caminos totalmente distintos. Porque ya con esto que planteé, si vos querés mejorar tu economía, tendrás que poner tu casa en orden, que es lo que la palabra te propone. Así que vos fíjate, que en vez de, vos crees, y tengo que mejorar mi economía, tengo que conseguir un mejor trabajo, tengo que conseguir un mejor sueldo, tengo que conseguir un trabajo, tengo que casarme con alguien que tenga dinero y me mantenga. O sea, son todas las cosas que se te cruzan al momento de hablar de economía. Y no, señores, ya de entrada, como vemos, al hablar de economía, si vos querés mejorar tu economía, tenés que mejorar la relación con vos mismo, poner tu casa en orden. Y con esto vamos a dar paso, acuérdate que si hay alguna pregunta o algún comentario, pues avísame,
con esto de entender que así como la economía, o lo mejor dicho ya con el nombre que es, las finanzas actuales están basadas en la deuda y en la necesidad, la economía de tu casa en orden está basada en otras dos palabras, arman una dialéctica totalmente distinta, y esa dialéctica se llama deseo y crédito. La neoeconomía, la economía consciente, está basada en una economía en el crédito y en el deseo, en tu deseo. Así que vos fíjate qué gran diferencia tenemos de entrada. Creo que hay una preguntita ahí, ¿no? De Michael Maekes, que Sí. voy viendo. Ujú. Que, a ver, no sé si la querés leer, a ver qué mejor. Sí, es verdad que el IVA es verdad que el IVA viene desde el año 1500, cuando los judíos cobraban usura en Italia, como lo cuenta en la película El mercader de Venecia. El IVA como tal, o sea, el impuesto al valor agregado, me imagino que está refiriendo a esto. Pues bueno, a ver, todo lo que tenga que ver ya con impuestos y con todas esas cuestiones, a ver, la verdad nunca estudié la historia del IVA como tal, digamos, ¿no? Para decir de dónde viene, pero sí a grandes rasgos te puedo decir que es un impuesto hecho por el Estado para vivir a costilla de lo que vos produzcas. O sea, el Estado y por ende todo lo que el Estado sostiene, o sea, sobre todo a los políticos, porque los políticos viven de... Vos sos quien le paga el sueldo a los políticos, o sea, no lo paga el Estado. Esto es como cuando vas al supermercado y te dicen, desea donar los 10 centavos para la fundación tal, y ese es un... Nunca lo hagas, porque, digo, hablando de impuestos, cuando vos donás 10 centavos, cuando ellos después se lo trasladan a la fundación, no dicen Luis Palacios donó 10 centavos, dicen Carrefour, Mercadona o como sea, dona 3 millones de euros y con esos 3 millones de euros que donan están limpiando 5 o 6 millones en impuestos. O sea, es un negocio redondo para la empresa y para el Estado. O sea, jamás dones ni 10 centavos ni un centavo cada vez que vas a comprar algo y te dicen, ¿lo quiere donar? No, porque es mentira, te están engañando. No va a tu nombre la donación, va a nombre de la empresa y con eso, a su vez, ellos están librando impuestos, justamente IVA y todas esas cuestiones, reducción de ganancias. O sea, le estás haciendo ganar más plata a ellos. Digo, relacionado con el IVA. Así que bueno, vuelvo a decir, si esto tiene que ver con esa lógica de si se creó en el año 1500 y demás, la verdad no lo sé como tal. Sí decirte que cualquier impuesto está generado por el Estado para que vos mantengas su propia estructura politiquera ante todo, digamos. Sí, aquí en España el IVA se puede decir que se hizo como un impuesto para cuando tú compras algo de lujo y ahora está en todo. O sea, si tú compras pañales es un lujo. Si compras leche para beber es un lujo. Ahora todo es un lujo. O sea, el hecho de vivir es un lujo. Y cuando todo es un lujo, nada lo es. Esto lo veremos porque hay una relación. Eso es lo que te muestra que ya no es una economía de lujo, sino es una economía de necesidad. Pañales, alimentos, canasta básica, o sea, no te están metiendo la mano en el bolsillo con artículos de lujo, sino con artículos de primera necesidad. Eso es lo que te muestra, digamos, ¿no? Pero vuelvo a decir, así es como arman esa rueda sin fin, en donde vos los mantenés a ellos te empobrecen, así los necesitas más a ellos. Porque al fin y al cabo el político, vos imagínate si un político hiciera bien las cosas. Lo primero que te dirás cuenta es que no necesitas a los políticos. Si un político hiciera lo que tiene que hacer, lo primero que resultaría eso es que no necesitarías más un político. ¿Se entiende? Así que, imagínate, el político jamás hará bien, entre comillas, su trabajo, porque si no, no tendría tu voto, tu necesidad como arma para extorsión. Eh, bueno, ahí veo otra pregunta. Tenemos que pagar el IBI. El IBI, me imagino que es un impuesto de allá de España, no lo conozco. Sí, el IBI es un impuesto que, bueno, por ejemplo, aquí en Cataluña, ahora mismo yo alquilo mi piso, ¿no? Bueno, me alquilan un piso y yo soy el que lo está alquilando. Pues ahora tengo que pagar un impuesto a la Generalitat de Cataluña por estar alquilando un piso, por decirlo de alguna manera. Pero eso también pásalo a quien compra una casa, ¿no? Y también la vende, pues es el impuesto ese de venta de viviendas y alquiler.
Bueno, acá hay todo un tema, porque hoy en día, porque acá la pregunta es, ¿tenemos que pagarlo? Bueno, lamentablemente hay cosas que están hechas ley, y que si no las cumplís entras en temas legales ya. Entonces lo que tenés que encontrar es la misma el artilugio que hacen lo que hacen ellos, como lo que hablábamos recién de cómo hacen estas grandes empresas que a través de una donación ellos debitan de impuestos, de ganancias y todo. Entonces ahí está en la creatividad. Ahora, yo en lo particular no voy a decirte no pagues un impuesto, porque vuelvo a decir, por más que sea una estafa, lamentablemente es una estafa legal. Y si no lo haces, entras en otro territorio en donde quedas en manos de ellos a través de una cuestión que tiene que ver con la justicia. Entonces, vuelvo a decir, yo una vez que voy a decir pagar o dejar de pagar. Luego yo te puedo decir al respecto es tratar de crear una artimaña, un artilud, como lo mismo que ellos hacen. Y ahí ya tiene que ver con la creatividad de cada uno, digamos, ¿no? O sea, te pago el impuesto por tal lado, pero me lo debito por tal otro. ¿Se entiende? O sea, porque vuelvo a decir, lamentablemente todo este sistema armado está legalizado. Y la ley que esté legalizado no le da estatus de que sea bueno. Que esté legalizado, lo único que le dice es que es una ley que tenés que cumplir para moverte en una sociedad. Aunque estés en desacuerdo con esa ley, aunque la ley sea injusta. Obviamente que todo lo que tenga que ver como mecanismo de control, el Estado hoy usa todo lo que tenga que ver con las leyes para arrinconarte dentro de un sistema. Si vos querés salir de ese sistema, aparece una ley que te dice usted no puede. Porque si lo hace está fuera de la ley. Y si está fuera de la ley, bueno, corre tal o cual riesgo, digamos. Así que, vuelvo a decir, no es que hay sugerencia de que sí o de que no. Te invito a que crees la misma lógica que usan ellos. Como dice, echa la ley, echa la trampa. Hay que buscarle volteretas al tema para encontrar una manera legal de, aunque pagues ese impuesto, después tener la posibilidad de evitarlo por otra vía. Bien, retomamos. Hay otra pregunta por ahí. Sí. ¿Pagas tu vivienda total y tienes que pagar el impuesto de bienes inmuebles? O sea, si yo pago impuestos, básicamente creo que es esta pregunta. Y sí, pago impuestos. A ver, soy un ser humano dentro de una cultura. A ver, la economía, a ver, hay que entender esto. Cuando hablamos de economía consciente, y ahora lo vamos a desarrollar, no tiene que ver con estar al margen de la ley o en dejar de pagar o seguir pagando impuestos, digamos. Porque si no, vuelvo a decirte, estaría fuera de ciertos parámetros que hoy las reglas del juego son de tal manera. Obviamente que, vuelvo a decir, se puede hacer todo un proceso que es la invitación a generar una lógica distinta. Pero como ves, las preguntas siguen rondando en economía igual a dinero. Economía igual a cantidad de plata que tenés que pagar o dejar de pagar para toda la cual cuestión. Y el mensaje que de entrada, cuando empecé a definir las palabras economía y finanzas te estoy brindando, es que la economía no tiene que ver directamente con el dinero. Tenés que aprender a romper esa relación automática que existe en tu cabeza, de que economía es igual a dinero. Tenés que hacer un clic, rompe esa relación automáticamente armada en tu cabeza. Lo que tenés que armar es economía igual a tu casa en orden. Veo otra pregunta por ahí, ¿no? O sea, otro comentario de María Manzano. Sí. Creo que es de lo que estábamos hablando antes de cómo las grandes empresas, a través de las fundaciones y las ONG, en realidad lavan dinero, básicamente. Pues digo, ¿ves? Ahí tenés una lógica de un artilugio legal para evadir impuestos. Más que evadir es descontar. O sea, no pagar ciertos impuestos, de evitar ciertos impuestos. Bien, entonces volvamos a lo que te decía recién. Y mientras hay preguntas, pues adelante, obviamente. El punto fundamental acá, entonces, es que vos rompas esa relación automática que hay en tu cabeza de economía es igual a dinero. Y que además dinero por lo general es relacionado a gastos. Economía es igual a tu casa en orden. Y tu casa es tu mente, tu emoción y tu cuerpo. O sea, esa es tu casa. Es como decir, son los tres pisos. Imagínate una casa de 3 pisos. Imagínate eso. El piso de arriba es tu mente. El piso del medio es tu emoción.
y el piso de la planta baja es tu cuerpo. En función de eso tenés que armar tu economía y ahora vamos a seguir viendo qué. Porque, como decíamos, la economía consciente tiene su base en la dialéctica deseo-crédito. Y ahí estoy viendo una pregunta que habla del tema, o sea, que hace una pregunta que me da la pauta justa para explicar algo, ¿no? Creo que ahí María Teresa pregunta algo de eso, ¿no? O sea, deuda es directamente proporcional al crédito. Bien, bueno, ahí lo que sucede es que ahora tenemos que entender de qué hablamos cuando hablamos de crédito. Y ahí vamos a hacer un vuelco total en la definición del tema. Lo que vos estás diciendo ahí, deuda igual a crédito, es a nivel financiero. En donde cuando vos pedís un crédito a un otro, a su vez estás adquiriendo una deuda. Y eso es justamente en lo que el sistema te utiliza como herramienta de esclavitud. Esa es esa esclavitud encubierta de libertad. Crédito igual a deuda bajo el sistema financiero actual. Pero en el hermetismo, en la enseñanza, cuando hablas de crédito, no estás hablando de algo en relación al dinero. Cuando estás hablando de crédito, estás hablando de la traducción exacta de una palabra que todavía parece mucho más que no tuviera que ver con el tema y mucho menos por el tinte de lo que hoy nos dijeron que quiere decir eso. Crédito es igual a fe. Crédito es igual a fe. Por lo tanto me dirás, ¿a fe? Y yo te digo, ¿qué es fe? Fe es crédito. ¿Y qué es crédito? Ahora te lo voy a contar, veo otra pregunta de ahí. Andrés parece que está muy entusiasmado con el tema. Me parece buenísimo que se enganchen con el tema. Entonces, antes de contar lo de crédito y fe, que vuelvo a decir, ya armar una relación entre crédito y fe te muestra que estás hablando de una cosa totalmente distinta, ¿no? Y ahora entender de qué hablamos cuando hablamos de fe para entender de qué hablamos cuando hablamos de crédito. Andrés ahora pregunta, ¿por qué en Europa los países no son soberanos? No imprimimos nuestra moneda. Bueno, pero eso no pasa solo en Europa, eso en el mundo entero, digamos, ¿no? O sea, vuelvo a decir, el tema acá, yo lo que te recomiendo, Andrés, es no solo que veas lo que pasa afuera tuyo, porque al fin veo que tus preguntas están muy orientadas a la parte, entre comillas, conspiranoica del tema. El gobierno tras las sombras, quién mueve los hilos, no, pero está muy bien que te preguntes por eso. Es la puerta de entrada a la interrogación. Pero lo importante es que empieces a tomar esto que estábamos hablando, donde la economía tiene que ver con tu casa y con vos, no con lo que los otros hagan o dejen de hacer. Te invito a que hagas ese clic. Y veo otra cuestión de Alba Solar, ¿no? Que dice que mi economía depende de que esté más o menos conectada a mi ser. Cuando más conectada, todo se sincroniza. Cuando por mis tascos personales me desconecto, me vuelvo a atascar. Bueno, sí, ahora vamos a ver, porque vamos a entender de la parte del crédito y se va a entender mucho más esto. ¿Viste que hay un dicho que dice la fe mueve montañas? Sí. Bien. Lamentablemente, hoy en día, cuando hablamos de fe, lo ligamos a un concepto religioso. Que la fe es tu expectativa en algo externo, ya sea algo, un objeto o alguien, una persona física o una persona, un ícono religioso. Lo mismo que veíamos donde economía lo tenés automáticamente relacionado a dinero, fe lo tenés igual de automáticamente relacionado a religión. Y la fe no tiene absolutamente algo que ver con la religión. Tiene algo que ver con la religiosidad. Y religiosidad y religión no es lo mismo. Religión es una institución puesta por un otro, etcétera, etcétera, etcétera. La religiosidad es tu relación con todo lo que llamaríamos esa religión, que en su origen es reconectarte, religarte a esa divinidad de vos mismo. Así que como ves, de a poquito vamos haciendo ciertos pasito a pasito nudos
en donde de entrada podrás ver que cuando hablamos de economía consciente, estamos hablando no de dinero exactamente, sino de tu relación a vos mismo, de tu fe para con vos mismo, que es lo mismo que decir que tu crédito. ¿Y qué es el crédito? Te lo voy a contar con un ejemplo histórico para entenderlo mucho más. Ya que hablamos de los sistemas políticos, hoy en día, cuando hay que elegir un político, en realidad lo que hace que un político gane es su mejor o peor campaña de marketing. Eso es lo que hace que un político hoy gane, no importa en el país donde estés. O sea, un político hoy llega a un estadio de poder de acuerdo a la calidad de su campaña de marketing. Resulta que en la antigüedad, donde surgió la política como tal, que es en la Grecia antigua, que aparte era una democracia directa, no era la democracia como la conocemos hoy en día, y lo vemos reflejado en distintas culturas, el que se postulaba para tomar una posición de poder a nivel social, para poder obtenerla, tenía que dar crédito de que el gobernar afuera lo podía hacer porque se podía gobernar él mismo. Imagínate una campaña política en la antigua Grecia, por así decirlo. No era ver quién tenía la mejor sonrisa, sino el que podía demostrar mayor coherencia en su vida, mayor cumplimiento de su palabra en su vida. O sea, el que podía demostrar coherencia entre su sentir, su pensar y su hacer, y que podía demostrar que yo dije tal cosa y la hice, ese era el candidato y esa era la campaña, entre comillas, política que se hacía. Como ves, algo totalmente distinto. Porque entonces, ¿qué es el crédito? El crédito es cumplir tu palabra. Eso es lo que te da crédito. La palabra y que la cumplas. Como ves, no tiene absolutamente algo que ver en relación al dinero. El crédito lo lográs, vos acumulás crédito para con vos cuando cumplís la palabra que has dicho. Eso es el crédito. Por ende, una economía basada en crédito lo que va a hacer es que mientras más cumplas tu palabra, más crédito tengas. ¿Y qué es lo que va a pasar mientras tengas más crédito? Vas a tener más coherencia, porque dijimos al fin y al cabo que cumplir tu palabra lo que hace es alinear tu pensamiento, tu emoción y tu acción en el mundo. Y eso te va a dar crédito. Y ese crédito lo que te va a hacer, ¿qué es? Ese crédito es crédito para con el universo. Crédito para con tu sincronicidad respecto del universo. Entonces, obviamente, si vos tenés crédito acumulado a través del cumplir tu palabra, cuando vos decretes cuestiones en el universo, y ahí ya entrando quizás a temas más, entre comillas, materiales, vas a tener más crédito para lograrlo. El universo te da, dice, es como si te dijera, el universo va a valorar el crédito que vos tenés para obedecer, escucho y obedezco, como es nos cuentan los mitos de Aladino y la lámpara. Ok, a ver, Luis Palacios, ¿cuánto crédito tiene? Tanto. Eso es equivalente entonces al escucho y obedezco. ¿Cuánto crédito tiene tal? Tanto. Bueno, eso va a ser equivalente al escucho y obedezco. Esto para entender entonces por qué la economía consciente se basa en el crédito, que como ves no tiene absolutamente algo que ver con la cantidad de dinero que tengas o dejes de tener. Ahora, claro, lo que sucede, y es lo que vamos a orientar un poco el tema ahora, como para llevarlo, digamos, a un terreno material, para que también te lleves alguna herramienta, acá lo que tenemos que empezar a ver es lo siguiente. Ok, y si yo lo que quiero es comprar un auto, lo que quiero es comprar una casa, lo que quiero es pagar la universidad de mía o de mis hijos, o tener o ganar o generar mensualmente una X cantidad de dinero. ¿Cómo volcás todo esto que estamos viendo, que es más del terreno filosófico y teórico, a esa cuestión mágica? Mágica digo, porque estoy viendo ahí un comentario, entonces aproveché para anudarlo, ¿no? A esta cuestión más concreta también. Bien, primero hay que entender que la economía, con todo lo que decíamos recién que implica, tiene ciertas leyes ocultas.
que se conocen como las leyes ocultas de la economía, las leyes herméticas de la economía. Son 8, no las voy a nombrar todas, porque algunas hay que recorrerlas, pero sí te voy a nombrar 2 básicas, para que entiendas cómo funciona y cómo tenés que ir armando tu economía. 1. La base de la economía consciente es el ahorro, porque el ahorro es la base de la fortuna. Vos, cuando quieras conseguir cuestiones que tienen que ver con dinero, tenés que aprender a ahorrar, porque el ahorro es la base de la fortuna. Una frase muy conocida de, bueno, por lo menos acá en América, más conocido quien la dijo, que se llama San Martín, el general San Martín, no sé si allá en España lo conocen, aunque sea de nombre, o participó en la revolución, digamos, del todo el movimiento libertador de América, allá por la época de 1800, ¿no? Todo el proceso de independentista. Ok, cuando vos ahorrás hoy en día, tu mecanismo automático de ahorro, lo que llamás ahorro es, gano 10, gasto 8, guardo 2. Eso es tu criterio de ahorro actualmente. Pero la enseñanza te dice que ahorrar no es eso. Eso es, en todo caso, acumular, es recortar tus ingresos o tus gastos, pero no es ahorrar. Pongámosle que vos querés comprar una casa. Haces tus cálculos, decís que la querés comprar en 3 años y del cálculo te dice que tenés que ahorrar 1.000 euros por mes, ponele. No estoy hablando que sean números reales, pero tenés que ahorrar 1.000 euros por mes. Vuelvo a decir, automáticamente lo que vos harías es recortar tus gastos para que de lo que ganás te sobren 1.000 euros para guardarlos. Eso es lo que haces automáticamente. La enseñanza te dice, para ahorrar tenés que alargar circuitos. O sea, si vos querés ahorrar 1.000 euros por mes, no se trata de que si ganás 2.000, empieces a ver qué gasto recortás para que te sobren 1.000, sino que te dice, tendrás que generar un largo circuito en donde actives otra fuente de ingreso que te genere esos 1.000 euros que vos querés ahorrar. O sea, tenés que alargar el circuito, no achicarlo. Entonces vas a tener que ponerte a prueba para descubrir, investigando, poniendo en juego cosas, de qué manera vas a generar 1.000 euros más. Y esos 1.000 euros extras que vas a estar generando por mes es lo que se transforma en tu capacidad de ahorro. No es recortar, no es acumular ni guardar, es generar a través de proyectos, o en lo mejor proyectos propios, esos 1.000 euros que vos querés. Entonces, no sé, te pones a hacer alguna cuestión artística, te inventás algún diseño de algo, das clases, no sé. Bueno, cada uno tendrá que encontrar la manera de ampliar su circuito tradicional y entonces generar 1.000 euros más y eso los transformás en tu ahorro. ¿Se entiende, Luis? Sí, yo lo entiendo bastante bien, la verdad. O como si me dijera, no sé, poner, a ver, en el caso mío, bueno, yo quiero ahorrar 1.000 euros, bueno, ¿qué hago? Bueno, creo un curso y digo, voy a dar tal curso. Con eso que voy a generar ahí, lo ahorro. Escribo un libro, con la ganancia que, listo, eso lo transformo en ahorro. Creás nuevas cuestiones en tu vida, no es cosa de con lo que ya tenés, sino generar algo más allá de eso que se te transformó en cotidiano. Eso se llama alargar circuitos. La otra, sí. Nosotros en nuestro caso en Caja Pandora, ¿no? Tenemos el canal normal de Caja Pandora y hace pocos meses abrimos el Aula Pandora, que era el formato videoclub, ¿no? Aparte de crear los viajes o crear otras cosas que fueran haciendo que cada vez expandamos más, pero por el hecho también de lo que tú estás comentando, de no estancarte. Pero ves que es alargar un circuito, no es trabajar más horas en donde estás, es generar un ingreso. Ojo, también podrías generar una estrategia de que te aumenten el sueldo y eso que te aumentan lo usás como ahorro. Y para que te aumenten el sueldo tendrás que alargar el circuito porque tendrás que hablar con tu jefe y ponerte a prueba con todo lo que eso implica y negociar. O sea, también eso aplica. Lo importante es que vos tengas que generar de alguna manera un ingreso extra, un largo circuito,
que tenga que ver con esta lógica de que el ahorro sea la base de la fortuna y que ahorro es igual a esa extra que estás generando. Nada que ver con recorte. Hoy la economía actual te invita a recortar, te invita a mutilar, a finiquitar, como decíamos anteriormente, en la cuestión. Claro, como veo que dice Alba, es crear, o sea, la base ahorrar es la base de la fortuna, exactamente, y la fortuna se hace a través de la creación consciente, crear nuevos mecanismos, más allá de los tradicionales. Ahí estoy viendo otra que dice, el secreto del rico como... Pero no entiendo cuál sería la pregunta. ¿Cómo obtener activo? ¿Cómo obtener activo? Con lo que estoy diciendo, ahorrando, ahorrando, pero ahorrar, como ves, no es recortar, sino es generar... Entonces, aparte, hay toda una lógica, por eso, vos querés activo, ¿no? Que está relacionado a eso. Es como si vos lograras una economía donde llegás a decir, bueno, ok, ahorro para comprarme un departamento. Ok, listo, me compré el departamento. Eso lo pongo en alquiler. Con eso que me genera el alquiler empiezo a ahorrar para comprar otro departamento y lo pones en alquiler. Ahora vas a tener 2 rentas, vas a tener el doble y así, y vas armando una cuestión en cadena que te desencadena. O sea, bueno, son estrategias y cada uno tiene que ir encontrando la manera de ponerlo en juego. Lo importante es entender entonces que esta ley oculta de la economía, esta ley hermética, te dice que el ahorro es la base de la fortuna y acabamos de ver qué implica ahorrar. La otra ley oculta de la que quiero hablar hoy, respecto de esto, es algo que parece totalmente opuesto a lo que creemos hoy en día. Como decíamos, antes, cuando vos querés generar una economía propia o un ahorro, recortás gastos. Y siempre esos gastos, además, están relacionados a cosas que considerás no necesarias, sino de lujo. O sea, cuando vos recortás cuestiones, lo que dejás como base siempre es lo que marcás como necesidad, que es lo que antes hablábamos, ¿no? Una economía actual, una finanza basada en necesidad y deuda. Siempre cuando vos recortás, lo que dejás es lo que pensás, ok, ¿qué necesito más que qué? Y no es que pensás qué es más lujoso que qué. Que ahora vamos a entender ese punto también. Otra ley entonces de la economía que vas a encontrar totalmente disparatada de acuerdo a las creencias actuales que tenemos es, para ganar más, tenés que gastar más. Esa es una ley hermética de la economía. Para ganar más, tenés que gastar más. Como es todo lo contrario a lo que creemos, que es que tu economía va a crecer si recortás. No. Tu economía consciente va a crecer si gastas más. Ahora esto tiene 2 acepciones, 2 cuestiones a entender. Gastar, ¿qué? O sea, el psiquismo, dentro de esa ley oculta, no te olvides que al dinero se lo llama circulante también, no sé si, creo que en España también debe tener ese nombre, porque es un nombre a nivel mercantil. ¿Sí se le dice circulante en España al dinero? Circular el dinero, sí. Ok. Que se llame circulante el dinero, lo primero que te está mostrando que el dinero no es para estancarlo, el dinero es para circularlo, porque decíamos que es una energía. Por lo tanto, si es una energía, no puede estar acumulada, porque si la acumulás, lo único que va a generar es, por exceso de energía, una traba que se traduce a enfermedad, se traduce a necesidad. El dinero es un circulante y por lo tanto tenés que hacerlo circular. Y para hacerlo circular tenés que gastar más. Ahora bien, si el dinero es una energía y ganar más implica gastar más, no necesariamente lo que tenés que gastar es dinero. ¿Qué tal si un día armás tu relación? Porque la automática es, gano más, gasto más dinero. O sea, entonces haces tal cosa donde gastes menos. No. ¿Qué tal si empezás a armar relaciones mentales en tu cabeza donde para ganar más, gastas más energía? Entonces, por ejemplo, decís, armo ejercicio, donde voy a gastar energía. Para ganar más, gasto más. Suelas de mi zapato y salgo a caminar todos los días. Para ganar más, gasto más. Y gastás, no sé, un lápiz escribiendo un libro. O sea, el secreto es gastar más. No hay que encasillar a creer que es gastar más dinero.
es gastar, la ley te dice gastar más, no importa qué, porque en realidad ese gastar más tiene que ver con lo que es en su base el dinero, que es una energía circulante, un bien de intercambio. Por lo tanto, todo lo que vos gastes como energía va a aplicar a esta ley oculta. Y mientras más gastes, más vas a ganar. Más se va a traducir en que ingrese más dinero a tus arcas, digamos. ¿Se entiende, Luis? ¿O alguna consulta, alguna pregunta? No, yo lo he entendido bastante bien, pero mi pregunta es, ¿tú también estás haciendo o vas a hacer una formación, ¿no? Hablando de esta temática también para la gente que quiera hacer prácticas y que quiera complementar este tema? Por eso estamos haciendo este video, porque, como dije antes, para ganar más hay que gastar más. Ahora estoy gastando tiempo en hacer este video, que es lo que a través de eso que vos estás diciendo va a implicar ganar. Sí, obviamente, estoy preparando, a ver, por empezar, ya estoy dando conferencias del tema. Ya he dado en México, he brindado conferencias de esta en China, donde vemos todo esto, pero muchísimo más detallado y con más claridad. Y mi objetivo también es, cuando vaya a España ahora, a medio del próximo año, también es brindar esta conferencia, la conferencia de la economía consciente. Entonces, estamos hablando de este tema porque obviamente dentro de mi plan de, como decíamos, alargar circuitos para aumentar la capacidad de ahorro, está generar un taller virtual, o sea, un taller grabado en internet, como lo son los Mastermind, para los que los conozcan, en donde sea un taller de economía consciente. Y este video para lo que te sirve es para entender toda la base de lo que vamos a estar desarrollando en ese taller. Así que te agradezco mucho porque vos mismo diste en la clave para entender que esto que estoy diciendo mientras lo hablo, lo estoy aplicando. O sea, todo lo que te estoy hablando de la economía consciente, mientras te lo estoy hablando, en realidad ya es parte del proyecto de que estoy aplicando esto que te estoy diciendo. O sea, cuando hablábamos de crédito, de aquello que digas tiene que ir acompañado de una coherencia entre lo que pensás, lo que sentís y lo que haces, lo que yo te estoy mostrando con esto es coherencia. Digamos. Y digo yo, ¿esto lo pondrás en la caja de Pandora también en el aula Pandora? Sí, claro. Ustedes saben que a ese nivel, bueno, la alianza con la caja de Pandora ya es una alianza a nivel aliados. Así que sí, claro que sí, que estará ahí. Es más, va a ser exclusivo a la caja de Pandora. O sea, únicamente a través de la caja de Pandora. Y cuando hagamos alguna conferencia en lo real, en España, va a ser a través de la caja de Pandora. Si no está Luis, Yolanda, Iván, no hablo del tema. Así de simple. Bueno, alguien ahí ve otra pregunta, ¿no? Cuando alguien pide dinero, si es bueno darlo, y no. ¿En la calle es bueno darlo? No, jamás. Vuelvo a decirte, eso lo hablamos hace un ratito cuando decíamos que hoy esa economía está basada. Si vos le das dinero a alguien, ¿qué le estás dando? ¿El pescado o enseñarle a pescar? El negocio de la pobreza es el negocio que más dinero mueve en el mundo. Y eso, quien mejor lo sabe, se llama el Vaticano y la religión. O sea, el Vaticano, la religión y el poder político detrás. Saben que el negocio que más dinero mueve en el mundo es la pobreza. La pobreza es un negocio millonario, así como suena totalmente de contrastante. Decir que la pobreza es el mayor negocio, y lo es. Porque en nombre de la pobreza se arman estafas millonarias, como las que hablábamos antes. Doná 10 centavos, dame 10 centavos. Bueno, todo lo que, ¿no? Juntemos para los pobres de. Y lo que, cuando te dicen juntemos para los pobres de África, lo que no te dicen es que esos de África son pobres por lo que ellos hicieron. O sea, que ellos lo empobrecieron. No te dicen, en África son pobres porque las políticas, las economías, los países imperialistas se dedicaron a vaciar el territorio africano de toda su materia prima. Explotan el oro, explotan los diamantes, explotan el tungsteno, y la única ganancia, no tiene ganancia, participación alguna en la ganancia, simplemente trabajan en las minas. Y todo el tiempo hay conflictos bélicos detrás. O sea, vuelvo a decirte, no te dicen, juntemos dinero para los chicos africanos que
se mueren de desnutrición porque nosotros los desnutrimos. Esa parte es la que no te cuentan, así que no, nunca es bueno darle dinero a alguien que te lo pida, porque aparte, vuelvo a decirte, si alguien te pide dinero, por ejemplo, si a mí alguien me dice, ¿me das 10 centavos? Hay dos, o no le respondo porque directamente lo bloqueo, o le digo, te espero en mi casa tal día para que vengas a cortar el pasto. O sea, le generás un recurso a través del cual se lo gane. Acepta el trámite, ¿querés ganar dinero? Listo, vea, necesito hasta el trámite, listo. O sea, es un intercambio. Es muy distinta como ves la lógica. Bueno, veo otra pregunta ahí de Borgoselo, ¿no? Sí. Ah, Comentario más. Ajá. Bueno, veo que es similar, digamos, lo de Borgoselo, que si alguien te pide dinero para comer, si le compras el bocadillo, lo mismo. ¿Querés comer? Bárbaro, me parece bien. Tal cuestión, ahí tenés el dinero con el cual comprar tu comida o guardártelo o comprar la comida, lo que quieras. Pero nunca a través de la dádiva, o sea, nunca a través de la necesidad, nunca a través, sino siempre creando. En realidad, la mejor forma de ayudar a alguien que te viene a pedir algo no es darle lo que te pide, sino es generar un recurso con que lo consiga por él mismo. Y te vas a sorprender, la mayoría de las veces cuando a alguien le decís, hace tal cosa para ganarte el dinero que estás pidiendo, te dicen que no. Ahí es donde quedan desmantelados todos los ciegos que no lo son, los paralíticos que no lo son. O sea, vuelvo a decir, es un negocio. Yo recuerdo hace muchos años atrás, tenía un conocido que un día vino y me dijo, tengo un negocio para que hagamos. Estoy hablando como hace 20 años atrás. Dije, contámelo. Me dice, tengo un contacto con como si fuera con un convento, pero convento no solamente de curas, sino convento más como refugio de niños huérfanos, digamos, en donde me alquilan a los chicos para que vayan a pedir a la calle. Y de eso nos cobran un porcentaje. Un porcentaje es para el que hace el negocio, otro porcentaje es para el lugar y otro porcentaje es para el que pide la limosna. Obviamente cuando me propuso eso le dije, muchas gracias, será hasta la próxima, conmigo no cuentes. Pero vos fíjate que así se arman esos tipos de negocios. Y después obviamente todo lo que va relacionado, ¿no? Porque después no es que están pidiendo solos, están con los 3 hijos en brazos, entonces mientras más hijos tengan parece que mejor puede ser lo que puedan conseguir, y los tienen dormidos todo el día, dopados, bueno, como ves, está. Bueno, como ves, cuando nos podemos hablar del tema avanzamos mucho, pero vamos a intentar llegar a la conclusión, es que ya estamos cerca. Entonces, acordate, crédito, la economía basada en crédito es la economía que se basa en que vos ordenes tu casa. Ordenar tu casa es ser coherente entre lo que pensás, lo que decís y lo que haces. Eso implica entonces que cumplas tu palabra. La base de la fortuna es el ahorro, ahorrar es generar largos circuitos, gastar más, para ganar más tenés que gastar más, y hemos visto lo que es ganar. Así que bueno, creo que vamos a hacer lo siguiente, Luis, si te parece. Como siempre decimos, un tema que abre más temas. Como abridor de cabeza del tema, creo que hemos llegado a un buen puerto, porque te está llevando no solamente 2 leyes de las 8 ocultas que hay, sino de entrada un cambio rotundo en tu manera que tenés que encarar el tema. Economía no está relacionada al dinero que ganás o que gastás. Economía está relacionada a mantener tu casa en orden. Creo que podría ser un buen punto donde concluyamos el encuentro de hoy, que aparte estamos hablando hace 1 hora y cuarto, ya como nos ponemos a hablar y sí, como loros, estamos gastando vos, gastando tiempo, ¿ves? Son maneras de gastar. Y para los más interesados, bueno, haremos algún otro video, o obviamente cuando ya esté el curso disponible en las aulas Pandora, pues lo pueden seguir viendo ahí. No sé si querés alguna pregunta como para cerrar, alguna pregunta como para responder y cerrar el tema, adelante. Bueno, te he puesto una que ha hecho Félix, ¿no? Que dice, yo a nivel general me hago una reflexión. Todos los humanos como hormiguitas recolectamos solo que entregamos a bancos, vaticanos, etc. ¿Cuál es la teoría? ¿Almacenan? O sea, ¿cuál es la teoría de ellos? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué es lo que hace el Vaticano con el dinero? Lo acumula.
El dinero es un acumulador de riquezas. O sea, a ver, es como decir, gasta, primero, mantener el aparato burocrático, político, cultural y social religioso es enorme. Tiene un gasto enorme. Entonces, todo lo que usan es para eso. Y después lo usan, ¿para qué usa el dinero el Vaticano? Para seguir generando esclavitud. Vamos a hacerlo claro. Siguen generando iglesias, siguen generando libros, cultos. ¿Para qué lo usan? Para generar más esclavitud religiosa. Así que, como ves, no hay mucha vuelta más. Así bueno, no sé si, vuelvo a decir, bueno, ¿habrá alguna otra? Borgoselo nos dice, pero bueno, no todos son mafias. Aquí en España mucha gente se quedó sin trabajo y sin dinero, y la pobreza y el hambre va en aumento en España, y aquí ya no hay trabajo. Y estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero tenés que entender que eso no lo produciste vos. Eso lo produce el sistema para encarcelarte más. Y lo que el sistema busca que vos hagas con eso es que vos le des de comer al otro, que vos le des al otro, y no armar una economía política en donde el ser humano es el valor central, empezando por primero el ser humano que sos vos. Y lamentablemente, eso que vos, o sea, lo que intentan con eso es basarlo en la necesidad. Porque el otro necesita, lo transforman en víctima. Porque el otro necesita, entonces le doy. Vuelvo a decirte, si hay gente sin trabajo, la mejor forma también es cooperarnos entre nosotros. Cuando vienen a pedirte, no le des dinero, dale una oportunidad de trabajo. Así sea lo que se llama acá en Argentina una changuita. Venía a cortar el pasto, a hacer tal trámite, lo que fuera, pero abrirle un campo. Aparte como cuestión humana, no es lo mismo vos, como registro humano tuyo, que vos estés generando algo a que el otro te esté dando. Abre lógicas mentales totalmente distintas, mentales y energéticas. O sea, no es lo mismo un sentido de valorizarte y de que el otro te valoriza al ofrecerte un intercambio a través de trabajo, a que te transformes en un levantamanos pidiendo por más necesidad que haya detrás. ¿Se entiende? Hay que ser, yo pienso que aquí hay que ser muy creativo. O sea, es decir, el problema de la mayoría de gente es que, bueno, yo pongo mi caso, ¿no? Yo, por ejemplo, antes, pues cuando estaba dentro del oficio normal era electricista o técnico de mantenimiento eléctrico, y bueno, me dio un momento que dije, bueno, pues me hago terapeuta, o ahora estoy con la caja de Pandora y estoy haciendo transmisiones en vivo. O sea, mi ejemplo es que no me conformaba con lo que quería el Estado que hiciera, que yo para mí trabajar para alguien era algo esclavo, que no me podía hacer lo que yo quería ni me limitaba, y hacía más horas que uno también, igual que ahora, y dice, y ahora siendo autónomo, hago lo que me apetece, pero soy mi propio jefe, pero voy creando cada vez nuevas maneras de trabajar y con ello también nuevos compañeros que están conmigo. Entonces, es que de eso se trata. Claro, es que, bueno, ya que tecnológicos o muchas cosas nuevas que están saliendo y se pueden crear cosas de la nada. O sea, lo importante es que cuando alguien empieza en algo que normalmente no hay poca gente, pues te vas a llevar la mejor parte y dirás que está todo inventado. No. Hoy en día se están inventando muchas cosas nuevas y la gente no se está dando cuenta de que hay un mercado nuevo totalmente a investigar. Y hay que meterse en eso, en ver realmente dónde podemos entrar. Es que lo que sucede, es como bien decíamos, cuando hablamos antes de que tenés que alargar circuitos, por lo general lo que nunca pensás es en creatividad. O sea, por lo general te basás en lo que sabés y lo que no sabés. Te justificás en, no, tengo tantos años, ¿cómo voy a empezar de cero? No, tengo una familia que mantener, ¿cómo voy a tomar un riesgo? Cuestiones mentales que te han impuesto para mantenerte preso dentro de ese circuito. Como contaba vos, te cuento yo también para que la gente vea que esto que estamos hablando es una cuestión implicativa en primer lugar. Yo antes de tomar la decisión de decir, bueno, hace tantos años que vengo recorriendo un camino y ahora es el momento de agradecer lo que he recorrido transmitiéndoselo a otros, yo, igual que vos, trabajaba en una empresa y después tenía un muy buen puesto, tenía un muy buen sueldo y dije, ok, todo eso es muy lindo, pero yo quiero otra cuestión, yo quiero algo más, algo que trascienda todo eso. Y ojo, claro, alguien diría, y eso lo puede hacer un joven que recién empieza, que no tiene responsabilidad de familia. Dijo, yo tengo mi familia y tengo unos cuantos hijos. O sea, digo, no es que
eso lo puede hacer alguien que es joven y que todavía depende de los padres. Entonces, no, esto lo puedes hacer vos en el momento que quieras porque es una decisión de vos para con vos mismo. Y al día de hoy, donde ya hace 3 años que estoy desarrollando este camino, como te digo, o sea, mi economía, y con el significado hermético de la palabra, está basada en lo que yo genero a través de la enseñanza, de los cursos que brindo, de los libros, de los videos, de las actividades semanales que brindo todo el tiempo, de los viajes. Vuelvo a decirte, yo este año, estoy hablando de 2015, he viajado a España, he viajado 2 veces a Chile, he viajado 2 veces a México, he dado conferencias en Argentina, como decíamos, en España, bueno, en todos estos lugares. O sea, he viajado, una cuestión que alguien dice, es un lujo. Esa palabra es la que no vamos a hablar del todo, porque entramos en un tema que nos extendemos mucho, pero otra de las leyes habla de que la economía consciente se basa en el lujo, pero si hablamos de eso ahora, son 3 horas más de encuentro, son cosas que encontrarás en el curso, pero digo, son cosas que alguien diría, esos son lujos. Y yo te digo, sí, y gracias a eso es que armás un largo circuito en donde, relacionado a lo que decimos, para ganar más tenés que gastar más. Esto es, tu psiquismo es elástico. Si vos le metés más gastos, pero a través de la lógica del lujo, tu psiquismo va a armar un circuito para incorporar ese gasto y por ende va a hacer que gane más dinero para poder sostener ese gasto en el tiempo. A grandes rasgos lo voy a decir así, no voy a entrar en tema. Pero bueno, como te decía, en lo particular, no voy a nombrar cosas materiales porque no vienen al caso aquí, pero este año, o sea, además de todo eso, bueno, tengo los gastos que tiene cualquier persona, digamos, como preguntaban antes, no vivo soy un extraterrestre que vive en una nave extraterrestre y no paga impuestos, no. Además de todo eso, de las cuestiones, entre comillas, básicas, viajes, casa, auto, todas esas cuestiones, desde lo implicativo, las logro gracias a esta enseñanza. Gracias a que un día tomé el desafío de decir, esto es lo que quiero, este es mi resultado, esto es lo que quiero alcanzar, y en función de eso entonces armo una que es lo que pienso, lo que siento y lo que digo están polarizados en una misma y única dirección. Ahora sí, ya 2 horas y media, 1 hora y media ya, creo que es un buen momento para también poner el cierre. Vamos a hacer el cierre, pero antes quiero contestar a María, ¿no? Que dice, yo no lo veo tan fácil. Yo dice una cosa, María, si eres español y estás en España, tú puedes irte con tu pareja o si estás sola te puedes ir a las aldeas o pueblos que están abandonados, que los ayuntamientos están cogiendo a la gente, que te están poniendo casa y te están dando trabajo, piensa de agricultura, de electricista, de albañil, de lo que sea, para repoblar esas poblaciones. ¿Dónde las puedes encontrar? Ahí en Andalucía, ahí en la parte de Huesca, también en la parte de Teruel, en Extremadura. O sea, infórmate un poquito y verás que se puede salir de la ciudad y tener algo de prosperidad y de cambio. Simplemente habría que empezar todo lo que tenemos en España, que está abandonado, que están abandonados miles y miles de acres de tierra, volver a lo que era antiguamente, ¿no? Vivir en grupos de aldea o de pueblos y crear cada uno su propia economía en formato de cooperativa, por ejemplo, sino de cooperativa de intercambio entre los vecinos. Y esto es lo que habría que hacer porque ya las ciudades están desbordadas y donde no hay trabajo porque la industria se la han llevado a China y porque casi todos se lo han llevado al extranjero para que tú no tengas de qué comer y seas más pobre que los propios pobres, pues entonces empieza a ser creativo y empieza a crear tu propia realidad. Y es lo que habría que hacer todo el mundo, crear nuestra propia realidad. De eso se trata. Una economía consciente. Tiene un sentir totalmente involucrado. Muy bien, pues nos dan las gracias por aquí. Muchas gracias a todos y muchas gracias. O sea, aparte, nos ha acompañado bastante gente. O sea, hemos atravesado, creo que el umbral de las 70 personas online y aparte siempre bien lineal. O sea, creo que hemos encontrado un buen feedback, digamos, tanto ustedes como nosotros. Pues muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos los que nos siguen en online, que nos están siguiendo también en diferido. Entonces, no sé, Cristian, nos vemos en el siguiente videoprograma, que tú mismo ya nos dirás el título cuál será y ya lo iremos anunciando por este día. Bien, bueno, a ver, lo que podemos hacer, si querés, para el próximo encuentro es ver si podemos coordinar junto con Miguel, que hablamos antes, y organizar este encuentro especial con un gran amigo como es Miguel Valls, y bueno, dirigirnos a hacer este encuentro conjunto. Podría ser un buen
un buen momento para hacerlo, si te parece. Muy bien. Pues hasta pronto, familia. Adeu.